Este es un podcast de diseñadores para diseñadores, algunos curiosos que quieran ver cómo se vive el diseño. Pero yo solo soy el narrador, así que los dejo con su host. Hola creativos, ¿cómo están? Yo soy Carla Uralejo y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Sin Matiz. ¡Woo! En el episodio anterior tuvimos a Carlos Ramírez, que nos platicó cómo es ser Canva Creator mientras es diseñador UI UX a distancia. Así que si se perdieron ese capítulo, corran a verlo o escucharlo. Recuerden que pueden encontrarnos en YouTube y Spotify como Diseño Sin Matiz. Pero bueno, en el episodio de hoy nos acompaña Lucía Beltrán, quien es diseñadora gráfica egresada de Itson, enfocada en el diseño UX UI. Lucía, bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por invitarme. Estoy súper bien de estar aquí. Bueno, Lucía, cuéntanos un poquito para empezar con el episodio acerca de qué es lo que trabajas en sí. Sí, pues mira, yo soy diseñadora gráfica, como bien dices, egresada de aquí de Itson, pero realmente la vida da muchas vueltas y ahorita soy UI UX designer. Y pues la verdad es, como te digo, soy UI UX designer, pero tengo más enfoque en interaction design. Y también me especializo un poco en Human-Computer Interaction, que es un poco de mi expertise. Ok, y por ahí supe también que trabajabas a distancia. Así que vamos a platicar un poquito también de los pros y los contras de trabajar a distancia, que ahorita siento que en el mundo del diseño gráfico es mucho la tendencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para las personas que no saben, cuéntanos un poquito lo que es el diseño UI UX o UX UI para las personas que no vieron el capítulo anterior. Sí, pues yo creo que para entender un poco de UI UX, que la verdad, incluso al día de hoy es un poco confuso. Y yo la verdad, sí es. Sí, es muy confuso. Te digo porque yo incluso cuando egresé, el término ni siquiera se escuchaba. O sea, la verdad, yo egresé en 2014 y UI UX apenas se iba escuchando. O sea, yo nunca, en la carrera nunca lo aprendí, por así decirlo. Uh-huh. O sea, la verdad. Entonces voy a empezar desglosando UI UX. Okay. Vamos a separar. UI UX. UI es User Interface y UX es User Experience. User Interface es el diseño de interfaces. Entonces, ahí es la parte más visual. Como UI designer, ahí entra la parte visual. Ahí como UI designer se enfoca más en la parte de cuando las personas hacen el design system, cuando hacen la parte visual, cuando hacen todo el sistema de diseño, todos los prototipos, todas las interacciones, todos los sistemas de diseños, pero es más la parte que uno ve. Okay, sí. O sea, cuando tú agarras un teléfono, cuando tú vas a un café y ves una pantalla y seleccionas tu café, por decir así, cuando vas al cine y seleccionas en el kiosco tus boletos, esa es una interfaz. Okay. Es la parte que el usuario ve, por eso se llama User Interface. Uh-huh. Es el trabajo final, o sea, el producto. Pero existe la parte de UX, que es la experiencia de usuario. Pero esa es la parte detrás de, antes de que exista lo visual. Entonces, los UX designers son las personas que no trabajan en lo visual. Incluso un UX designer puede trabajar ni siquiera en lo visual. Y un UX designer ni siquiera puede diseñar. Puede ser no diseñador gráfico. Puede ser no diseñador gráfico. Incluso hay personas, y es algo que muchos ni siquiera saben, incluso en donde yo trabajo, un UX designer ni siquiera usa Figma. Okay. No, ni siquiera saben diseñar. O sea, incluso son diseñadores industriales. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. No son diseñadores gráficos, son diseñadores industriales porque ellos saben más de procesos. Uh-huh. Ellos saben más de basarse en hacer un blueprint, hacer un flow map, hacer más un system map, hacer más toda la parte detrás de la estrategia. Uh-huh. Un journey map del usuario, todo lo que es
relacionado al business, al usuario, y esa es la parte antes del UI. Es toda la estrategia, es todo lo que se trata del esqueleto que va a ser el UI, toda la parte visual. Entonces, si hablamos de procesos, si hablamos de cómo se constituye un producto visual, o sea, una interfaz, va primero el UX, que es toda la estrategia, un proceso. Después va el UI, que es ya lo visual, ya la pantalla en sí. Y de ahí ya va el desarrollo, que ya entra los developers. Entonces, ahí entra el UI UX. Como te digo, una persona puede ser un UX designer, puede ser un UI designer, o puede ser un complemento de los dos, que pueden ser tener skills de ambas cosas. Yo, como te digo, yo me considero una UI designer que tengo skills o conocimientos también de UX. Más predominante de UI, siendo honesta. Y sabes que, o sea, ese término siento que ahora en la carrera a mí me ha tocado escucharlo mucho, pero nunca me había quedado claro. Sí. Como que siempre dicen, UX, UI, digo, pues son cosas como de páginas web y así. Pero... O mucha gente piensa en código, pero realmente no lo es. Yo, la verdad, no sé código, para nada, ni cerquita. Pero la verdad somos un paso antes del código. Ok. Y ya al momento de que ya tienen ustedes todo estructurado lo suyo, pasa a los programadores, me decías. Así es. Nosotros construimos la carcasa, por así decirlo. Cómo se va a ver el producto, la interfaz. Y quiero indagar un poquito aquí, porque al hablar de interfaces, mucha gente piensa en UI UX y piensa en diseño web. Y no es solamente diseño web. No solamente son páginas web. Es diseño web, son aplicaciones móviles, son diseño de kioscos, así como te mencioné ahorita. Es el kiosco de un cine, de una cafetería, de ese tipo de cosas. Es una pantalla tal vez de una Alexa. Es cualquier pantalla en donde haya interacción de un humano. Ahorita te mencioné Human Computer Interaction, que es interacción computadora-humano. Y es eso, o sea, es una interfaz en la que haya interacción humana. Entonces ahí entra el UI UX. Nosotros como diseñadores diseñamos la experiencia para que sea lo más natural posible entre un humano y una máquina. Entonces, para que te quede un poquito más claro. Sí, por ahí va. Muy bien. Está muy interesante eso, la verdad. Ahorita vamos a platicar o indagar, mejor dicho, más en eso. Pero para dar así como una introducción bien, te voy a preguntar algo que siempre le preguntamos a todos. ¿Cómo descubriste que te gustaba el diseño gráfico o por qué entraste a estudiarlo? Fíjate que yo siempre quise, y yo creo que esto es desde la secundaria más o menos, siempre quise entrar en algo creativo. Yo siempre fui una persona muy creativa, siempre fui de la niña que sabía dibujar, y siempre supe que quise entrar en algo así, que tuviera chispa. De hecho, siempre quise entrar, desde ese entonces, que quería entrar a marketing, algo relacionado. Y más que nada siempre me gustó, como te digo, esa chispa de la creatividad o ese ingenio que había detrás del marketing. Esa conexión que había con las personas o esa creatividad detrás de los mensajes, de la publicidad. Y a mí siempre me gustó, no sé, yo quería trabajar en algo que no fuera aburrido, por decir. Entonces, por eso, desde entonces yo siempre decidí que quería estudiar diseño gráfico. O sea, no había otra opción para mí. Siempre ya lo tenía definido. Y cuando entré, una de mis materias favoritas fue branding. Branding, diseño de marca. Diseño de marca, y cuando egresé, es lo que hacía. Diseño de marca fue lo mío. Y curiosamente, si lo piensas, el diseño de marca tiene mucho que ver el user experience. El diseño de experiencia, o sea, siempre tiene que ver. O sea, aunque el enfoque esté diferente, porque en UI UX está relacionado más que nada a la tecnología,
En diseño de marca igual, o sea, se aplica a restaurantes, se aplica a ropa, al consumo, pero de igual manera se aplica al consumidor, al usuario. Siempre está enfocado en el usuario. Sí. E incluso en todo lo que leo, investigo, que sea de UI UX, siempre está el diseño de experiencia. El diseño de experiencia, te digo, no está solamente cerrado a tecnología. Siempre está. Entonces, cuando di el brinco de branding a UI UX, no me deslindé de eso. Ok. Yo creo que por eso. Oye, y ahorita que estabas hablando del diseño de marca y demás, cuando tú saliste de la carrera, me imagino que tuviste otros trabajos antes de llegar a la empresa con la que estás ahorita. Sí. ¿Qué es lo que hacías antes de eso? Inicié trabajando en agencia creativa. En agencia creativa, igual, pues trabajaba en lo que es en diseño de logotipo, en diseño de turismo, igual, identidad visual. Yo creo que principalmente eso. Y la verdad me gustaba mucho todo lo creativo. Y sí, o sea, como te digo, siempre me gustó branding. Y yo pensé que nunca me iba a salir de esa rama, honestamente. La verdad, me gustaba mucho. La vida da muchas vueltas. Da muchas vueltas, sí. ¿Y cómo fue que llegaste a trabajar en Accenture? Sí, fíjate, es una historia muy graciosa. Y yo creo que lo más gracioso sería cómo salí de branding a UI UX. Ajá. Yo creo que el brinco de... yo estaba muy arraigada a branding. O sea, yo decía de que, esto es lo que quiero hacer siempre. O sea, la verdad, me gustaba mucho. Y en un punto, mi esposo es developer. Es ingeniero en sistema, ingeniero en software. Uh-huh. Y él me decía, pues trabajaba con UI UX designers. Me decía, oye, o sea, por tus skills o no sé, por cómo eres tú, o sea, por cómo se te da el diseño y demás, yo creo que sí tendrías el perfil para hacer esto. Pero yo decía, no, o sea, es código, igual, volvemos a lo mismo, eso es como que... Como el prejuicio, el prejuicio de lo que es UI UX. Ajá. Y yo decía, no, la verdad, eso no es para mí, no es para mí. Él me decía, la verdad, busca, o sea, investiga qué es, o sea, mira, eso es lo que ellos hacen cosas muy padres, la verdad, o sea, es algo muy creativo. Y ya, yo empecé de que, bueno, voy a darle una oportunidad, voy a ver qué es, o sea, voy a realmente investigar qué es. Uh-huh. Y dije, wow, sí me gusta, o sea, sí me gusta, hay mucha psicología detrás. Okay. La verdad, detrás de UI UX es algo muy psicológico, como te digo, esto del usuario, experiencias y demás. Uh-huh. Y dije, bueno, sí me gusta. Igual también por todo lo que hay en cuanto a toda la parte de que se está abriendo mucho. Ahorita por la tendencia, sí, por todo lo que está creciendo en tecnología, es un boom. Ahorita UI UX es un boom. Y dije, bueno, sí lo voy a hacer. En cuanto a mi carrera, o sea, en todo lo que aprendí en Itson, pues en los años en los que yo estudié no era algo que pues yo conocí. Ajá. Entonces dije, bueno, voy a tener que aprender por mi cuenta. Entonces eso hice. Aprendí por mi cuenta, pues Google, artículos, todo eso. Y así me lancé pidiendo trabajo. O sea, de que pues voy a hacerme un medio portafolio con trabajos o propuestas que medio, o sea, así, ¿cómo decirte? Apps que yo diseñé así nomás, o sea, con Figma, con lo que medio aprendí en Figma, o sea, yo sola, y así, y me lancé. Y obviamente rechazo. Y pasó que apliqué a Accenture, y es una historia que se conoce, porque me rechazaron. Me rechazaron, y la verdad nunca se me va a olvidar, porque el correo de rechazo me decían, agradecemos tu oportunidad, pero creemos que deberías de aprender de Atomic Design, deberíamos de aprender de arquitectura de la información, deberíamos de aprender de Design Systems, deberías de aprender de bla, bla, bla. No sé, me enlistaron varios conceptos de que realmente yo dije, bueno, voy a hacer diseños muy bonitos, de tales interfaces y con esto tengo, ¿no? Yo dije. Sí. Pero realmente yo no fundamenté nada, yo no aprendí realmente los conceptos que se deberían de aprender como una UI UX designer, o mínimo como una UI designer, o sea, realmente hay mucho que aprender.
Atomic Design, Design System. Como te digo, o sea, hay muchos conceptos que no nomás, aprender Figma y con eso tengo. No, hay que aprender bien. Entonces me llevé eso de tarea, o sea, lo que ellos me dijeron, y sí, me lo tomé en serio y aprendí. Tomé cursos, agarré certificaciones, hice cursos de Interaction Design Foundation, que quien quiera, eso es algo muy de rigor hacer, y lo hice. Y creo que 2 años después, entré a Accenture. Ok, volviste a aplicar. Volví a aplicar. De hecho, apliqué en esa y en otras empresas y en ese entonces me ofrecían ahí, en otra y creo que en otra, y me decidí ir por Accenture. Más que nada porque ellos me dieron la oportunidad de aprender y me dieron el sí. Pero entonces, o sea, eso fue lo que les digo a otras personas que quisieran como que dar el salto o aprender, de que si van a aprender, o sea, sí se puede, o sea, desde cero, sí se puede, claro, pero hacerlo bien, o sea, de aprender todos los conceptos que ven. Y luego, hoy en día hay muchas, pues, plataformas o apps o sitios, no sé cómo quieran llamarle, que ofrecen muchos certificados, muchas certificaciones, vaya. Sí, así es. Y muchas maneras de aprenderlo, no nomás en una escuela en físico, ¿no? Así es. Que ahí vamos a hablar de otra cosa, sí, porque por ahí también me dijeron que trabajabas a distancia. Entonces, a mí sí me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de cómo es trabajar a distancia. Estamos muy acostumbrados a estar en una oficina nosotros. Sí, es una dinámica muy interesante, porque yo creo que ahorita, y yo creo que post pandemia, es algo muy universal, el trabajo remoto. Y yo creo que es algo muy interesante que dio lugar, y yo creo que abre puertas porque, por ejemplo, yo ahorita en mi departamento, que es el Experience Design, soy la única de Sonora incluso. Órale. Soy la única de Sonora, y yo creo que también, o sea, en muchas compañías da lugar a personas que están en no metrópolis, por decir, o sea, en ciudades no metrópoli, tienen la oportunidad de trabajar en empresas de ese nivel, globales, o sea, sin tener la necesidad de trasladarse o incluso, o sea, sin arriesgar tanto, por decir. Sí. Ajá. O, no sé, tener la oportunidad de esa facilidad de... Sí, porque realmente, o sea, para alguien, por ejemplo, de una ciudad como la nuestra, meterse a trabajar en una de esas empresas sí es muy buena oportunidad, pero pues es la mudanza, que el cambio de domicilio, que esto, que el otro. Sí. ¿Y te tocó a ti trabajar con ellos de manera física antes de la pandemia o cómo pasó? No, realmente yo ingresé en plena pandemia. Ah, ok. En plena pandemia. En el apogeo de todo sí, lo en el digital. apogeo. Entonces, en ese momento, las contrataciones eran remotas, totalmente. Oh. ¿Y ya se quedaron en esa modalidad? Ahorita están implementando el regreso a la oficina, pero a las personas que están en área metropolitana. Cerca, pues. Sí, cerca. Oye, y antes de la pandemia, tú trabajando en otros lugares, pues sí te tocó trabajar presencial, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo dirías ahorita qué es lo diferente de tu dinámica en tu vida diaria de una a otra? Pues fíjate que sí, la forma, yo creo que en las reuniones, o sea, yo creo que en presentar ideas, ese tipo de cosas, sí. Yo creo que la dinámica pues es diferente, ¿no? Pero también en la forma remota, como yo ahorita trabajo con personas que están fuera del país, pues también cambia. Sí. O sea, yo ahorita trabajo con personas que en Europa, no sé, en Estados Unidos, incluso en India, o sea, que tenemos incluso diferentes horarios, pues imagínate, es imposible, ¿no? Sí, Sería imposible. Entonces, la modalidad remota ahí sí es una ventaja. Ok. Sí. Y no, bueno, la otra duda que yo tenía era, en tu vida diaria, digamos, no sé, al despertar, el arreglarte, todo eso, ya ves que antes a la oficina te tenías que ir de que bien trajeado así. ¿Cómo es ahora eso?
Fíjate que no. Fíjate que no. Bueno, al menos conmigo, no sé, en otras empresas no sé si es diferente, ¿no? Pero al menos conmigo somos muy conscientes de eso. Yo creo que también tenemos horarios diferentes todos. Es muy raro que nos pidan abrir cámara. Ah, ok. Sí, no, la verdad no es como que tan forzado, porque también como te digo, pasa mucho que todos tenemos horarios diferentes. A veces, digo, me toca trabajar con gente que está en India, que está en Francia, que está en Alemania. Sí. Entonces, a veces para esas personas ya es el final de la jornada, para nosotros es el inicio de la jornada. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Entonces, se respeta mucho esa privacidad porque, pues, entonces no se forza eso. ¿Y cuál te gusta más? ¿La presencial o la...? A esto, ya me hice más a remoto, porque pues ya voy a cumplir 5 años trabajando en Accenture, entonces como que ya me acostumbré. A la torre, sí es mucho tiempo. Sí. Y retomando lo que nos cuentas de que trabajas con personas de distintos lugares, ¿cómo es eso? O sea, ¿no es complicado por el idioma, por la zona horaria? Pues ya nos comentaste un poquito, ¿no? Pero la diferencia de cultura y todo esto, ¿cómo es? Pues fíjate que al principio para mí sí fue un blocker muy difícil. Sí. La verdad, cuando entré, yo pues sí sabía inglés, pero mi inglés pues la verdad era básico, la verdad. Pero pues aquí al hablar inglés con personas de diferentes países, eso implicaba hablar inglés con diferentes acentos. Wow, es porque cierto. Pues no estabas hablando con personas estadounidenses, porque hablar inglés estadounidense es una cosa, porque pues al hablar, no sé, con alguien estadounidense, pues si estás familiarizado a escuchar, no sé, series, películas, pues ya el acento lo entiendes, ¿no? Pero pues estás hablando inglés con alguien francés, inglés con alguien alemán, inglés con alguien de India, pues la cosa cambia, ¿no? La verdad, cuando yo empecé, pues sudaba, la verdad, porque sí era muy difícil. Pero pues la verdad, con mis compañeros, pues ahí sí era una situación muy empática, porque pues saben cómo, pues que eras un new joiner, que le decimos un recién ingresado a la empresa, pues que apenas te ibas entendiendo, entonces ahí nos apoyamos, ¿no? Pero la verdad, ahí poco a poco te vas acoplando, o sea, vas tu oído, la verdad, yo ahorita, al inglés en el que entré, al que tengo ahorita, la verdad, pues muy diferente. O sea, la verdad, aparte, estamos hablando de que no es un inglés conversacional, es un inglés técnico. Aparte, estás hablando de que estás exponiendo a personas. Imagínate que estás exponiendo tu diseño. Estás haciendo un review session, un demo session de tu diseño a un equipo de developers, que tienes que decir, oye, tengo este layout, tengo este flujo, esta página de home, esta página, no sé, este carrito, que el usuario tiene que hacer esto y dar clic aquí, pero en inglés, a todo un equipo de developers. Wow. Y en inglés. Sí. Y que te entiendan tu inglés. Y tu acento de inglés y tu acento de inglés a otra nacionalidad. Sí. Y pues ya saben, ¿no? Pero, o sea, ahí entra la práctica, ahí entra... Y pues también que uno tiene que practicar, tiene que esforzarse, ¿no? Y pues también tenemos herramientas internas para mejorarlo, ¿no? Y también otra de las cosas que hablamos sobre cómo colaboras con otras personas de otros países es que yo recomiendo que siempre, una de las cosas es que uno siempre tiene que tener skills de leadership. Aunque uno no sea líder de un equipo, que es algo que nos inculcan mucho, es que uno tiene que ser líder aunque seas tú mismo. O sea, siempre tienes que tener los skills para poder explayarte en explicar algo. Sí. Ya sea en español o en inglés, o sea, independientemente de eso. Justo algo que yo siempre platicaba con mis maestros de inglés, yo llevaba inglés desde muy chiquita,
es que, o sea, tú puedes aprenderte la teoría, pero realmente lo aprendes con la práctica. Así es. Y ahí es donde te sueltas y te sueltas y te sueltas. Oye, y tú, por ejemplo, cuando entraste a Accenture, ¿te pidieron tener algún certificado o algo así de inglés? Sí, em, sí te piden certificado de inglés, no es tanto el requisito, pero, y ojo, te hacen preguntas en inglés. Las entrevistas son en inglés y Las entrevistas de trabajo. las entrevistas de trabajo son en inglés. Ok. Mayormente todo lo de UI UX es en inglés. Entonces, esa sería mi recomendación, Sí. practicar inglés. Y casi todo el contenido, si te soy honesta, tanto cursos, certificaciones y todo el contenido de aprendizaje es en inglés. Ok. Entonces, sí es uno de mis consejos clave, el inglés. Sí, es muy retante. Realmente no me voy a, ¿cómo se dice? No quiero echarlos de cabeza, pero realmente muchas personas de la carrera me ha tocado, o de otras carreras, casi siempre dejan el inglés al final, ¿no? Y nunca se titulan o algo y lo dejan y lo dejan y lo dejan, pero sí es muy importante el inglés. Oye, y una pregunta, ¿cómo se dice? Indiscreta, pero sin decir montos. ¿Te pagan bien ahí? O el trabajo de UX UI es bien pagado, mejor dicho. Sí, siendo honestos y si se ponen a investigar, tengo entendido, porque yo también lo investigué, Pues sí. en los puestos de diseño, el UI UX es de los más pagos. Es una buena área para Motivante. explorar y es una buena motivante, obviamente sí. Y Lucía, ¿cómo es, o sea, trabajar con tanta gente que hace diferentes cosas? Porque me imagino que no hay solamente diseñadores gráficos, ¿verdad? También es gente de software, como mencionabas. ¿De qué otras ramas hay ahí? Sí, pues mira, realmente cuando trabajas con una empresa tan grande, trabajas con equipos multidisciplinarios. ¿Cómo es esto? Cuando trabajas en tecnología, trabajas para gente que se dedica al negocio. Nosotros llamamos stakeholders, product owners, developers. Me ha tocado trabajar con metodologías Agile. Les recomiendo ese concepto. ¿Qué es eso? Agile. Es Así, una, en pocas palabras. es una metodología de trabajo. Ok. Agile se usa mucho en development, que es para trabajar rápido. Para cuando haces un producto digital es para no perder la cabeza, por así decirlo, y trabajar por bloques de 2 semanas. Es para trabajar como pequeñas partes, como estás trabajando algo tan grande, Agile, así como la palabra, trabajar ágil. Ágil, trabajar ágil. Entonces, te coordinas para trabajar pequeñas porciones, como chunks, así le dicen, pequeñas porciones, en 2 semanas. O sea, haces una planeación y los developers o los diseñadores trabajan 2 semanas esta parte, luego 2 semanas esta parte, esta parte, esta parte. Y así haces una planeación organizada, no haces burnout de que hacer todo eso organizado. Entonces, en estas organizaciones hay, como te digo, o sea, personas que se dedican al negocio, developers, y es una parte muy como completa. Como te digo, no trabaja solo con diseñadores. Por eso les digo, no hay que aprender a comunicarse. Porque pasa que a veces, te digo yo que trabajé en agencias creativas, que a veces trabajas con puros diseñadores. Que entienden tu idioma técnico. Entienden tu mismo idioma y todo. Pero ya llegas a un punto en el que tienes que hablar con personas que a veces no entienden tu mismo idioma. O sea, tienes que expresar, o sea, tus ideas de una forma que ellos no entienden. O sea, o tienes que defender tu punto de vista. O sea, o tienes que empatar con ellos, o sea, desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista con los developers, o sea, o incluso hacer equipo con el developer y cómo defender con el negocio o con el cliente. Entonces, ahí empieza la parte multidisciplinaria, ¿no? Que ahí empieza la parte de la colaboración cross teams, que le llamamos. Que no solamente estás en un equipo de diseñadores, estás como que en un equipo que no solamente son futbolistas, ¿no? Estás como que
todos contra todos, ¿no? Ajá. Así. Y todos con sus diferentes temas y todo. Sí. Aparte de software, que es lo que, bueno, como ingenieros en software, mejor dicho, desarrolladores, ¿con qué otras personas trabajas? Principalmente, pues es que son personas más que nada como analistas, son personas más que nada como project management, como el puente del cliente y el producto. Como es el cliente quiere una meta, quiere costos, quiere esto, quiere lo otro, y está en la parte de desarrolladores y diseñadores. Entonces están esas personas que están como que a la par, ¿no? Están tratando de coordinar todo para que salga. Y tratando de llegar a un balance. Haya un balance, así es. Ok. Es muy interesante, la verdad, hablar de todo esto porque hay veces que, o bueno, muchos diseñadores, mejor dicho, estamos muy acostumbrados a trabajar en agencias creativas o incluso de que a tener nuestros trabajitos freelance, ¿no? Pero, o sea, ya como que nos hables de lo que es trabajar en una empresa tan grande, global, ¿no? Sí, es muy interesante porque siento que a veces son espacios que no exploramos mucho, ¿no? Sí. Oye, Lucía, y antes de cerrar con el capítulo, venos contando un poquito de experiencias que hayas tenido aquí estudiando en Itson, o qué es lo que te gustó, no sé, algo de lo que te acuerdes, que nos quisieras comentar. Ay, sí. Tuve mis pleitos con el Royal Line, que no sé si lo usaron ustedes también, con las No, figuras geométricas, ¿no? Oh. Bueno, la materia de geometría sí. Sí. No sé si los pusieron a hacer el cubo con los colores. ¿Ese que está ahí? Ese, lo odio. Todos los de mi generación lo odiamos, ese de hacer los tonos y todo ese. A mí no me tocó, fíjate, no. Sí, a nosotros. Sí nos tocaban las combinaciones de colores y así, pero como que más pequeño, pues. Es que a nosotros nos tocó ingresar a la carrera justo cuando la pandemia dijo ya pueden entrar. Sí. Entonces como que todavía seguían como que con proyectos más pequeños, pues, ¿no? Estábamos readaptándonos de nuevo ahí. Sí, es que les tocó un nuevo plan de estudios, creo. Y todo. Sí. Y algo que, no sé, nunca me gustó la clase de fotografía, no sé por qué, nunca se me dio. Pero sí, y aparte pues me llevé muy buenos amigos que todavía conservo esos amigos. ¿Y algún consejo que le darías a un alumno LDG o alguien que ya vaya a egresar para su vida profesional o quien se quiera dedicar al UX UI? Pues retomando, o sea, todo lo que hablamos, yo creo que sería que traten de, claro que todo lo que aprendieron aquí es muy valioso, la verdad. Yo incluso, como te digo, aunque cosas de UI UX que no aprendí aquí, pero todos los fundamentos de diseño siempre están presentes. Sí, claro. Claro, o sea, eso siempre los tengo. Pero que incluso que a pesar de que terminaron la carrera, que siempre se sigan, no sé, actualizando con cosas porque el mundo está cambiando mucho con la inteligencia artificial. O sea, yo me mantengo actualizado. O sea, de verdad que hay cosas por aprender, o sea, son demasiadas. Entonces, que no dejen de aprender, que se mantengan actualizados con cursos, certificaciones, la verdad que tiene mucho peso. Y el inglés. El inglés, muy importante el inglés. Muy importante el inglés. ¿Cómo qué habilidades sientes que aprendiste aquí que te ayudaron ya fuera de la universidad? Fíjate que hay uno en particular que todavía la estoy aplicando y que esa sí me la llevé desde aquí, de la carrera. Design Thinking. Y esa Design Thinking es algo que todavía lo aplico y que incluso es una skill de alta demanda en mi vida laboral ahorita. Okay. Design Thinking es algo en UI UX, es muy demandado. O sea, es que se aplica sí o sí. Y hablando de tu trabajo y demás, ¿cómo le haces ahorita tú para mantener un equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal? Porque siento que bueno, no esta empresa, pero trabajar en una empresa tan grande ha de ser muy demandante, ¿no? Sí, la verdad que sí es demandante en el sentido de que yo creo que el área en sí demanda mucho. Porque como te digo, es una rama que cambia y cambia y cambia.
en el sentido en que siempre tienes que estar actualizado. Sí. Entonces, yo trato mucho de estar actualizándome constantemente. Entonces, ahí sí yo creo que la organización tiene que ser clave. O sea, trato como de que, no sé, los viernes, si es el día como que más libre para mí, a tratar de avanzar en un curso o una certificación. Okay. Y pues claro, o sea, no dejar de lado salir con mi esposo, salir con mis amigas, siempre, o sea, siempre, porque si no, el burnout es muy peligroso, pero sí, prácticamente organizarte bien, o sea, con tus tasks, con tus tareas del día, y siempre dejar un espacio para cursos o updates que tengas que hacer de tus skills. Y más los diseñadores que trabajamos 100% con la cabeza, ¿no? Así es. Siempre estamos tratando de buscar ideas nuevas y llegar así como que al límite. Es lo peor para nosotros. Así es. Y bueno, Lucía, ahora sí, ya llegando y aterrizando al final de este episodio, vamos a pedirte que nos hagas una recomendación. Puede ser de algún libro, podcast, música, algo que te guste a ti, que te ayude a despertar esa creatividad para que los demás diseñadores que nos están viendo también lo escuchen o lo vean. Pues mira, de podcast les voy a recomendar, y este es un podcast interno de mi departamento de User Experience de Accenture. Se llama The Tilt, está en Spotify. Ahí van a encontrar capítulos enfocados en UI y en UX. En Service Design, en Interaction Design. La verdad está muy interesante y está hecho por personas expertas en el área. Y también, esa es una recomendación más que nada para personas que quieran aprender del área. Es un sitio web que es de Nielsen Norman Group, no sé si lo han escuchado, y que hay cualquier cosa que quieran aprender de UX, UI, ahí lo pueden encontrar. Y ahora sí, ya llegamos al final de este episodio. Lucía, muchas gracias por venir y por contarnos muchas cosas que la verdad siento que son muy valiosas para la carrera y para todas las personas que nos están viendo que se quieran dedicar a lo mismo. Antes de irnos, recuérdanos tus redes sociales para que te sigan. Mi Instagram es Lucía Beltrán y en LinkedIn estoy como Lucía Beltrán. Y a nosotros nos pueden encontrar como ldg-itson en Instagram y @ldg.itson en TikTok, ahí para que se estén enterando de todas las novedades que tendremos de este podcast. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, los vemos en un siguiente episodio. Bye bye. Es como los diseñadores son la parte inicial para los desarrolladores, que ya empieza el código, por decir así. Ya todo lo de programación. Sí, ya todo lo de programación. Qué interesante. Y ya denle play. No, pero está bien porque... Para que vaya pensando que va a responder. No, pues ya ustedes nos dicen.